hecho el Partido Comunista para llevar en sus filas candidatos, representantes, mujeres y hombres, por supuesto, representantes de la sociedad chilena, representantes de esa multitud que salió a manifestarse a lo largo de todo Chile en octubre, pero también que manifestó muy contundentemente en el plebiscito de octubre pasado una preferencia por representantes no tradicionales o no de los partidos políticos tradicionales. Bueno, han sido días bastante duros, Alejandra. La verdad es que hemos estado en conversaciones, digo duros porque hemos estado hasta altas horas conversando. Existe un proceso de conversación y negociación a propósito de este encuentro que se hizo entre Unidad para el Cambio, o lo que era Unidad para el Cambio, que hoy día es Chile Digno, ¿cierto?, con el Frente Amplio, con distintos actores de la sociedad civil. De hecho, nosotros hemos estado conversando con la Mesa de Unidad Social, que tú sabes que congrega más de 100 organizaciones sociales, que también levantaron candidaturas independientes a la constituyente. Y bueno, en ese camino, al menos nuestra definición política como Partido Comunista fue desde el principio abrir espacio, abrir camino, poner a disposición varios de nuestros cupos, no sé cuántos en total, porque tampoco son tantos, a propósito de que también son hartas las fuerzas políticas que estamos convergiendo. Entonces, eso limita las posibilidades de los cupos, entre comillas, a las candidaturas, pero hemos hecho todo el esfuerzo por abrirlo y por levantarlo. Hemos estado trabajando con el MUMS, hemos estado trabajando con la Central Unitaria de Trabajadores, hemos estado trabajando con otras organizaciones, incluso candidaturas de No Más AFP que ya están incorporadas en nuestra lista como independientes, porque en esto se han ido configurando distintos espacios. Ya sabemos que vamos a ir en a lo menos 2 listas, y en la región metropolitana lamentablemente hay distritos donde van a ir más de 2 listas de oposición o de candidaturas independientes que han decidido tomar un camino propio, lo cual es súper valioso, es súper válido, y yo la verdad es que estoy súper entusiasta porque creo que este proceso ha concitado tanto interés de levantar candidaturas ciudadanas, de levantar candidaturas con respaldo popular, que se inscribieron. Hay más de 20.000 firmas patrocinando candidaturas ciudadanas. Yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca de la candidatura de la Machi Francisca Linconado, que se levanta por escaño reservado en la Araucanía y que ya lleva más de 2.000 firmas. De hecho, ella lo va a comunicar mañana, se va a inscribir. Yo estoy dando como una premisa, pero me parece que es súper interesante cómo el proceso se ha llevado adelante, y yo espero que eso nos permita que las fuerzas transformadoras realmente logren ser más de los 2/3 que se requieren en la Convención Constitucional. Así que bueno, eso es lo que puedo comentar respecto de cómo está configurándose el acuerdo y el pacto. Sí. A propósito de transformación, una de las transformaciones más contundentes del último tiempo en Chile ha sido la voz de las fuerzas feministas o del apoyo de las mujeres a una política de igualdad de género y de fin a la violencia hacia la mujer. ¿Cómo has visto tú o cómo has evaluado las acusaciones contra Rosita Motúa o Raúl Alarcón? Sí. Bueno, nosotras desde el Parlamento al menos tenemos una bancada que es la bancada feminista Julieta Kirgut. Fuimos las primeras en sacar una declaración pública. En cuanto vimos las imágenes, porque la verdad es que como tenemos WhatsApp donde compartimos con los parlamentarios, vimos imágenes muy, muy complejas de exposición pública. Ustedes vieron que parte de lo que señalaba la víctima era que se habían publicado imágenes privadas de ella. Nosotros lamentablemente tuvimos acceso a eso, por eso lo enviamos a Ética y empezamos a llevar adelante también, a empujar que esta investigación se llevara a cabo. Yo creo que es impresentable que haya autoridades públicas que estén relacionadas o que tengan acusaciones, denuncias, que tengan que ver con abuso sexual, con violencia de género en cualquiera de sus ámbitos, y eso es algo que nosotros por lo menos también hemos planteado con mucha fuerza y lo queremos reafirmar. Yo lamento mucho la situación de Flor Alarcón, creo que es una situación muy terrible, no por ella, lo lamento por las víctimas, que además han tenido que revictimizarse a propósito de tener que dar un testimonio, porque cuando tú te enfrentas al poder y cuando las mujeres nos enfrentamos, cuando estamos viviendo una situación de violencia de género y la tenemos que enfrentar a posiciones de poder,
siempre es más difícil. Y ella lo decía, ¿no? La víctima lo decía en La Voz de los que Sobran. Lamentablemente, decía, yo tuve tanto miedo de informar esto, de denunciarlo, porque sabía que me iba a enfrentar con abogados, con personas que tenían más recursos, con un diputado, sin ir más lejos, que tiene fuero. O sea, de hecho, eso era un elemento también a considerar. Yo lo condeno plenamente, creo que es muy positivo que él haya renunciado al partido, creo que ojalá el proceso judicial se lleve adelante la investigación y que todos los elementos que tengan que salir a la luz de este caso se puedan poner también a disposición de la justicia si es que hay personas que puedan aportar más elementos para ello. Diputada, ciertamente requiere muchísimo coraje plantear este tipo de denuncias y particularmente cuando se trata de personas con poder y con fuero, como usted ha descrito. Así es. Yo quiero devolverle un poco al tema de la política, porque hemos visto movimientos muy decisivos en la centro-derecha, bien hacia la derecha, ¿no es cierto? Se articula un pacto con el Partido Republicano con miras a asegurar cupos en la Convención Constituyente. Tenemos a Joaquín Lavín hoy en una entrevista ya derechamente lanzado como candidato, planteando incluso que él quiere un gobierno de convivencia nacional donde vaya la derecha y la izquierda. Y hay voces que, planteando cálculos de suma y resta, apuntan a que eventualmente se podría dar una situación donde la Convención Constitucional tenga una mayoría de centro-derecha, incluyendo ya sectores que no estuvieron por hacer una convención, por ejemplo, y una candidatura presidencial ya fuerte y bien encaminada como la de Joaquín Lavín. Eso, ¿cómo sopesa usted la organización o la articulación de las fuerzas de centro-izquierda, progresista, llámalas como quiere, ante ese escenario? Sí. Mira, la verdad es que yo veo bien improbable que la centroizquierda tenga mayoría en la elección de la Convención Constitucional. Lo que creo que pueden llegar a tener es el tercio que les permita... ¿La centro-derecha o la centro-izquierda? La centro-derecha. Ya. Sí. Veo bien improbable que entendí que tú me decías que habían sectores que decían que la centro-derecha podía tener mayoría dentro de la Convención. Yo lo veo bien improbable, no solo por lo que representan históricamente en el país, sino que porque efectivamente hay posiciones muy mayoritarias que han planteado la necesidad de avanzar en procesos de transformación que no se condicen con las políticas públicas que ha impulsado la centro-derecha durante todos estos años. O sea, pasar de un Estado subsidiario a un Estado solidario no es precisamente la política de la centro-derecha. Y es eso parte de los debates que han surgido de la comunidad de la ciudadanía, recuperar los recursos naturales, formalizar y fortalecer los derechos sociales, etcétera. Sí, mi pregunta también tiene que ver a los pactos pragmáticos que se hacen para obtener esa mayoría. No le estoy planteando que existe una mayoría del país que piense así, pero sí en la articulación de los pactos, de las listas, de la capacidad de negociar entre los distintos partidos que representan esa sensibilidad, si usted ve que eso sería un riesgo. Mira, es cierto que la dispersión electoral que se pueda dar a propósito de existir muchas posiciones o muchas opciones dentro de la centroizquierda puede darle algo de ventaja a la centroderecha. Sin embargo, eso no es suficiente para que ellos sean mayoría dentro de la convención. Yo quiero ser muy categórica en eso. ¿La dispersión no va a ser tanta? No. Yo creo que en eso es muy importante tener claridad de que más allá de que la configuración electoral que se da quizás no es la más óptima, todos hubiésemos querido tener en este momento una acción mucho más unitaria, una posición común, establecer incluso de que naturalmente hubiésemos tenido la posibilidad de encontrarnos todos e ir juntos a dar esta pelea. La verdad de las cosas es que también dentro de la centroizquierda existen diferencias, existen matices, existen definiciones que van en la línea de, bueno, ¿qué es lo que esperamos de la Convención Constitucional? Nosotros como partido, como sector, creo que lo compartimos con el Frente Amplio, con quienes hemos venido conversando, creemos que este es el momento de generar cambios mucho más radicales al modelo de desarrollo. Por eso mencionaba el tipo de Estado. ¿Qué pasa con los recursos naturales? ¿Cómo le generamos valor agregado? El cambiar de un sistema extractivista como el que tenemos, ¿cierto?, a un modelo de desarrollo que nos permita también generar otras formas de producción. Son tantos los temas con los cuales tenemos también matices, diferencias al interior de la centroizquierda que probablemente fue también uno de los elementos determinantes para decir, bueno, no podemos ir todos revueltos, por decirlo de alguna forma, pero sí tenemos que encontrar puntos de unidad. Y esos puntos de unidad yo creo que van a ser obligatorios en el contexto de la convención y del debate. Perdón, tiene que ir Yasna, pero me voy a aprovechar de tu inteligencia, Paula Molina. Desde el punto de vista político, me pasa con la izquierda que me parece un fenómeno lamentable que frente a un gobierno como este, que casi no pasa el ramo, digamos, porque... O sea, no lo pasa. No lo pasa, o del 8, o del 10, o del 12,
con una gestión, digamos, de estas características, con el historial además de situaciones políticas que se han producido tanto en la Araucanía como acá en el centro, el 18 de octubre en adelante, que Lavín o Matei o candidatos de la centro derecha tengan hoy día también, digamos, una base y que no exista una potencia de la izquierda para poder tomar el gobierno, me parece que es un fenómeno. O sea, ustedes, y hablo de la izquierda en general, ¿eh? de la centro izquierda hasta la izquierda más extrema, que no son capaces de capitalizar, no han sido capaces de capitalizar. No sé qué mea culpa hacen, o sea, porque dentro de la lógica política en un gobierno como este, los candidatos de izquierda deberían estar por las nubes. Bueno, quienes más marcan son candidatos de izquierda, al menos desde el punto de, o precandidatos o posibilidades de candidaturas presidenciales. Pero mira, yo comparto el punto, José Antonio, y no voy a hacer ninguna justificación porque creo que efectivamente la centroizquierda, la oposición o las oposiciones hemos estado muy al debe del momento político que vive el país. O sea, el pueblo chileno ha logrado una unidad histórica que no habíamos visto durante muchos años para salir a demandar de manera conjunta situaciones de transformación que son obligatorias y necesarias y que se han agudizado en relación a las contradicciones a propósito de la pandemia. Y sin embargo, en la centroizquierda, las pequeñeces, las mezquindades, los oportunismos y todo lo que queramos ver, pareciera ser que se han tomado la primera línea de las posiciones más que la necesidad de mirar unitariamente. Yo eso lo comparto y de hecho no es primera vez que lo digo, no quiero ser autorreferente, pero otras veces que nos han preguntado, claro, lo hemos planteado, es lamentable, es triste. Ahora, eso no puede significar que seamos lapidarios con nosotros mismos y digamos esto no lo podemos revertir. Por eso yo partí diciendo, espero que a pesar de nuestras diferencias, que a pesar de los matices, la Convención Constitucional, siendo un momento histórico tan relevante para nuestro país, nos ponga a la altura que el país está demandando de nosotros. Y ahí es donde yo he planteado, y lo quiero volver a reforzar, creo que más que la unidad de los sectores, entre comillas, políticos organizados, creo que la mayor unidad necesaria en este momento para el país es la unidad del pueblo de Chile, en función de demandas comunes, y eso tiene que ser representado por quienes estamos en la militancia política, que no somos más que el 2% del país, y esa es la verdad. Entonces, tampoco podemos pretender hacer el análisis solo desde quienes finalmente representamos a una minoría organizada y estructurada en partidos políticos, lo cual yo no quiero decir que eso sea malo, pues sería una contradicción. Yo milito en un partido político, me gusta hacerlo, tomé una decisión consciente y además voluntaria de hacerlo, pero también entiendo que una gran mayoría del país no lo hace y que también hay un cuestionamiento a la institucionalidad de la que nos tenemos que hacer cargo. Personalmente asumo la autocrítica completamente, a pesar de no ser responsable quizás de los últimos 30 años de democracia. Soy mucho más joven que eso, nací a finales de la dictadura, he crecido en neoliberalismo, fui dirigente, tengo también una historia en eso, pero sin embargo uno dice, bueno, tenemos una responsabilidad colectiva en esto, obvio que la tenemos, la asumimos y creo que tenemos que revertirla, y tenemos que revertirla de cara de que el proceso constituyente no puede ser un proceso que se farreen los partidos políticos por irresponsabilidad, porque el pueblo demanda más de nosotros, demanda más de las transformaciones que se puedan generar.